Un trono vacío. En la historia, esa imagen es el máximo símbolo del caos. Significa guerra, crisis, un futuro incierto. Pero, ¿y si el rey no muere en la batalla? No lo derrocan, ni tampoco abdica. ¿Y si, simplemente, se desvanece? El poder de un monarca parece eterno, absoluto. Pero la historia nos ha enseñado que hasta los más poderosos pueden esfumarse como fantasmas. Hoy no vamos a hablar de muertes nobles bien documentadas ni de sucesiones pacíficas. Vamos a hablar de secretos, de conspiraciones y de reyes cuyo paradero se convirtió en la obsesión de toda una nación. Estos son hombres que, en la cima de su poder, se evaporaron, dejando tras de sí leyendas que nos siguen fascinando y conspiraciones que todavía hoy nos quitan el sueño. Prepárate para conocer a los verdaderos fantasmas de la realeza. Hoy, en Fantasmas Reales, investigamos las misteriosas desapariciones de monarcas que se convirtieron en los mayores enigmas de su tiempo. Si te fascinan esos secretos que la historia oficial prefiere barrer debajo de la alfombra, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa las notificaciones, porque este viaje apenas comienza. Nuestro viaje arranca en el Portugal del siglo XVI, una nación en la cúspide de su poder. Sus barcos dominaban los mares, sus comerciantes traían riquezas exóticas y su imperio se extendía por África, Asia y América. Y en el centro de todo, un joven rey, una figura casi mítica incluso antes de desaparecer, Sebastián I, al que llamaban el deseado. Sebastián llegó al trono siendo apenas un niño, en 1557, y creció obsesionado con los relatos de las cruzadas y la gloria de sus ancestros. Él no era un rey de salones y banquetes, soñaba con ser un caballero cristiano, un guerrero santo destinado a expandir la fe con la espada. Su gran obsesión era lanzar una cruzada en el norte de África para conquistar Marruecos. Su devoción era tan intensa que rozaba el fanatismo, una llama que consumía cualquier consejo de prudencia. Sus consejeros, e incluso su poderoso tío, el rey Felipe II de España, le advirtieron del peligro, pero Sebastián estaba sordo a la cautela. Creía que Dios estaba de su lado y que su destino era la victoria. El punto de no retorno llegó en 1578. Empujado por su fervor y aprovechando una disputa dinástica en Marruecos, Sebastián reunió un ejército inmenso, financiado con enormes sacrificios. Desembarcó en África con miles de soldados, mercenarios y casi toda la nobleza portuguesa a su lado. El objetivo: la ciudad de Alcazarquivir. Era el 4 de agosto de 1578, un día que Portugal jamás olvidaría. El ejército portugués, mal preparado para el calor sofocante del desierto y superado en número por las fuerzas del sultán Abd al-Malik, marchó directo a una trampa. La batalla de Alcazarquivir, también conocida como la Batalla de los Tres Reyes, fue un desastre absoluto. En cuestión de horas, el ejército cruzado fue aniquilado. 3 reyes murieron ese día: el sultán marroquí, su rival al que Sebastián apoyaba y el propio rey de Portugal. O eso, al menos, es lo que dice la historia oficial. Porque aquí es donde la historia se convierte en leyenda. En medio del caos, la sangre y la arena, Sebastián fue visto por última vez luchando con una ferocidad suicida. Y después, nada, se esfumó. Su cuerpo nunca fue encontrado de forma concluyente. Aunque el enemigo afirmó haberlo entregado, el cadáver estaba tan desfigurado que la identificación fue, como mínimo, dudosa. Para un pueblo que lo había apostado todo por su rey, una muerte tan anónima era inaceptable. El trono quedó vacío y el país se hundió en una crisis que terminó con su independencia, anexionado por la España de Felipe II. Pero de las cenizas de la derrota nació un mito increíblemente poderoso: el sebastianismo. La creencia de que el rey Sebastián no había muerto, sino que estaba oculto, esperando el momento justo para regresar y restaurar la gloria de Portugal. Se convirtió en el rey durmiente, una figura mesiánica cuyo regreso era inminente. Esta creencia desató una de las farsas más extrañas de la historia. Con los años, apareció una procesión de impostores que afirmaban ser el rey Sebastián. Al menos 4 de ellos fueron lo bastante convincentes como para atraer a seguidores desesperados. El más famoso fue un pastelero de Madrigal, en España, cuyo caso se tomó tan en serio que la corona española lo trató como un secreto de Estado. Otro, un italiano, engañó a muchos antes de ser desenmascarado y ejecutado. La primera teoría, la más simple y aceptada, es que murió en combate. Rodeado de enemigos y negándose a rendirse, habría sido abatido como un soldado más. Su cuerpo,
despojado de sus insignias, sería irreconocible. Claro, que su tío Felipe II de España tenía mucho que ganar con su muerte, lo que siempre ha alimentado las sospechas. Pero seamos claros, no hay pruebas de una conspiración, solo de un desastre militar anunciado. La segunda teoría, la que alimenta la leyenda, es la del escape. ¿Pudo huir al ver la batalla perdida? Algunos relatos sugieren que unos pocos caballeros lograron escapar. Quizá él estaba entre ellos, avergonzado por la derrota, y decidió vivir en el anonimato. O tal vez fue capturado y pasó el resto de su vida como un prisionero anónimo. Es una idea romántica, pero carece de pruebas. La tercera teoría es la más fascinante. El sebastianismo no fue solo una creencia popular, sino una herramienta política. Durante el dominio español, la figura del rey desaparecido se convirtió en un símbolo de la identidad nacional y la resistencia portuguesa. La esperanza de su regreso mantuvo vivo el espíritu de independencia, que finalmente triunfó en 1640. El fantasma de Sebastián resultó ser más poderoso para Portugal que el rey de carne y hueso. El legado de Sebastián y demuestra que un monarca puede ser más influyente desaparecido que en su propio trono. Su ausencia no solo causó una crisis, creó un mito nacional que ha perdurado durante siglos, un anhelo por un salvador que, según la leyenda, aún duerme, esperando la llamada para devolver a Portugal su edad de oro. Nos movemos ahora a la Inglaterra del siglo XV, una tierra rota por la Guerra de las Dos Rosas. La lucha por el trono entre las casas de York y Lancaster había dejado un reguero de sangre y traición. Y es justo en este nido de víboras, en este ambiente de paranoia y ambición, donde nace uno de los misterios más escalofriantes de la historia británica: la desaparición de los príncipes de la Torre. Nuestros protagonistas son dos niños, Eduardo V, el nuevo rey de Inglaterra con solo 12 años, y su hermano pequeño, Ricardo de Shrewsbury, de 9. Eran los hijos del carismático rey Eduardo IV. En abril de 1483, el rey murió de repente, dejando el reino en manos de su hijo. El futuro parecía asegurado. El protector del joven rey fue su tío, Ricardo, duque de Gloucester, hermano del difunto monarca. Ricardo tenía fama de leal y competente. Su primer acto fue llevar al joven Eduardo V a Londres para su coronación, alojándolo, como era tradición, en la Torre de Londres, que en esa época era tanto una fortaleza como una residencia real. Poco después, con la excusa de protegerlo, Ricardo convenció al hermano menor para que se uniera a Eduardo en la torre. Ahora, los dos herederos estaban juntos, supuestamente, a salvo, pero la protección pronto se convirtió en encierro. Y aquí, por supuesto, es donde la historia toma un giro muy siniestro. Ricardo de Gloucester empezó a mover sus fichas. Un sacerdote afín a él declaró públicamente que el matrimonio de Eduardo IV con la madre de los príncipes, Elizabeth Woodville, había sido ilegal. ¿La razón? El rey ya se había prometido en secreto con otra mujer. Si el matrimonio era nulo, sus hijos eran ilegítimos. Y si eran ilegítimos, no podían reinar. Con esta justificación, el Parlamento declaró bastardos a los príncipes y le ofreció la corona a su tío. En julio de 1483, fue coronado como Ricardo III. Los niños, que habían llegado a la torre como príncipes, ahora eran prisioneros sin derechos. Durante ese verano, se les vio jugar cada vez menos en los jardines de la torre. Luego, simplemente, se desvanecieron. El silencio fue total. Ni una palabra sobre una enfermedad, una muerte o un traslado. Los dos únicos obstáculos para la legitimidad del nuevo rey habían desaparecido. La sospecha, por supuesto, recayó de inmediato en el único hombre que tenía todo que ganar, su tío, el rey Ricardo III. ¿Qué les pasó realmente a los príncipes? El debate lleva más de 500 años abierto. La teoría principal, popularizada por cronistas de la época y, sobre todo, por William Shakespeare en su obra Ricardo III, es que el propio rey ordenó su asesinato. Shakespeare lo pinta como un villano maquiavélico capaz de todo, incluso de matar a sus sobrinos. Esta versión era increíblemente conveniente para los Tudor, la dinastía que derrotó a Ricardo, ya que lo consolidaba como un tirano y justificaba su propia llegada al poder. El descubrimiento de dos pequeños esqueletos bajo una escalera en la Torre de Londres en 1674 pareció confirmar la historia. Los huesos, que correspondían a niños de las edades de los príncipes, fueron enterrados con honores en la abadía de Westminster. Caso cerrado, ¿verdad? No del todo.
Exámenes del siglo XX no pudieron probar de forma definitiva ni la identidad ni la causa de la muerte. Y lo más frustrante, las peticiones para hacer pruebas de ADN modernas han sido denegadas una y otra vez, manteniendo vivo el misterio. Pero Ricardo III no es el único sospechoso. Una segunda teoría apunta a Henry Stafford, el duque de Buckingham. Buckingham fue el mayor aliado de Ricardo en su ascenso al trono, pero a los pocos meses se rebeló contra él. ¿Por qué? Algunos creen que Buckingham podría haber matado a los príncipes por su cuenta para culpar a Ricardo, derrocarlo y reclamar el trono para sí mismo. Su rebelión fracasó y fue ejecutado, llevándose el secreto a la tumba. Una tercera teoría, más revisionista, apunta al sucesor de Ricardo, Enrique VII, el primer Tudor. Enrique mató a Ricardo III en la batalla de Bosworth Field en 1485 y, para legitimar su reinado, se casó con la hermana mayor de los príncipes. Pero mientras los niños estuvieran vivos, seguirían siendo una amenaza. Algunos sostienen que los príncipes sobrevivieron al reinado de Ricardo, y que fue Enrique VII quien los encontró y los eliminó en silencio para asegurar su propia dinastía. Finalmente, está la teoría más esperanzadora, que los príncipes escaparon. Investigaciones recientes sugieren que hay indicios de que los niños fueron sacados de la torre y vivieron en el exilio bajo identidades falsas. De hecho, años después, dos jóvenes aparecieron afirmando ser los príncipes perdidos. Uno de ellos, Perkin Warbeck, fue tan convincente que obtuvo el apoyo de varios monarcas europeos antes de ser capturado y ejecutado por Enrique VII. ¿Eran impostores o era uno de ellos el verdadero príncipe, silenciado por la propaganda Tudor? El misterio de los príncipes de la torre es un caso sin resolver de 500 años. ¿Fueron víctimas de un tío tirano, de un aliado traidor o de un usurpador calculador? Mientras los huesos de Westminster permanezcan sin analizar, los fantasmas de Eduardo y Ricardo seguirán rondando la Torre de Londres, un recordatorio de que, a veces, la corona exige el sacrificio más oscuro. Estas historias son solo una pequeña muestra de los secretos que esconde el tiempo. Si te fascinan estos enigmas y quieres descubrir más conspiraciones que han marcado la historia, asegúrate de estar suscrito y de activar la campana. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas increíbles historias. Ahora, continuemos nuestro descenso a las sombras de la realeza. Saltamos ahora a uno de los periodos más caóticos de la historia, la Revolución Francesa. En medio del terror y la caída de la monarquía, un niño se convirtió en el símbolo trágico de un mundo que se desmoronaba, Luis Carlos, conocido por los monárquicos como Luis XVII. Luis Carlos nació en 1785, como el segundo hijo de Luis XVI y María Antonieta. Su infancia en Versalles fue un cuento de hadas, pero uno muy corto. En 1789, su hermano mayor murió, y con apenas 4 años, se convirtió en el heredero al trono. Ese mismo año, la revolución estalló. La familia real fue forzada a abandonar Versalles y puesta bajo arresto en París. En 1792, la monarquía fue abolida y todos fueron encarcelados en la Torre del Temple. En enero de 1793, Luis XVI fue ejecutado en la guillotina. Para los monárquicos, su hijo de 7 años se convirtió en el rey Luis XVII. 9 meses después, su madre, María Antonieta, corrió la misma suerte. El niño rey quedó huérfano, solo y a merced de los revolucionarios. Lo que vino después fue una campaña sistemática para destruirlo. Y no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Fue separado de su hermana y puesto al cuidado de un zapatero revolucionario llamado Antoine Simon, cuyo trabajo era reeducarlo. Los testimonios describen un abuso psicológico y físico brutal. Después de que su carcelero se fuera, la situación empeoró. Fue encerrado en una celda oscura, solo, durante meses, viviendo en la inmundicia y desnutrido. Para los revolucionarios, era un símbolo peligroso. Mientras viviera, representaba una amenaza. Y entonces, el 8 de junio de 1795, el gobierno anunció que el niño había muerto en prisión a los 10 años, de tuberculosis. Se realizó una autopsia, y el cuerpo fue enterrado en una fosa común. Para la República, el problema estaba resuelto, pero la falta de un funeral público y la prisa sembraron la duda. ¿Realmente había muerto el niño en la Torre del Temple? Aquí es donde el misterio se dispara. La teoría oficial es que Luis XVII murió por el maltrato y la enfermedad, tal como se anunció. Durante la autopsia, el médico, conmovido,
extrajo en secreto el corazón del niño para conservarlo. Ese corazón pasó por muchas manos durante décadas. Finalmente, en el año 2000, la ciencia intervino. Se comparó el ADN del corazón con muestras de cabello de María Antonieta. El resultado fue concluyente. El ADN mitocondrial coincidía. El niño que murió en la prisión era, sin duda, hijo de María Antonieta. Caso cerrado, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. Para los amantes de la conspiración, esto solo complicó las cosas. La teoría de la sustitución es la más popular. Sostiene que simpatizantes monárquicos lograron sacar al verdadero Luis XVII de la prisión y lo reemplazaron con otro niño enfermo que murió en su lugar. Según esta teoría, el corazón analizado pertenecería al niño sustituto. La idea fue alimentada por la aparición de más de 100 hombres que afirmaron ser Luis XVII. El más famoso fue un relojero llamado Carl Wilhelm Naundorff. Apareció en la década de 1830 y sorprendió a antiguos cortesanos con su parecido a los Borbones y su conocimiento de detalles íntimos de la vida en palacio. Logró convencer a la antigua nodriza de Luis Carlos, quien juró que era él. Naundorff luchó toda su vida por ser reconocido y murió en el exilio. En su lápida se lee: Luis XVII, rey de Francia. Curiosamente, las pruebas de ADN realizadas a sus restos no coincidieron con los de los Borbones, aunque sus seguidores no pierden la esperanza. Hay otras leyendas, como una que afirma que el príncipe escapó a América y vivió en Buenos Aires bajo otro nombre. El destino de Luis XVII es un laberinto de ciencia, leyenda y desesperación. ¿Murió solo y abandonado en una celda, o fue rescatado mientras otro niño moría en su lugar? La prueba de ADN del corazón parece definitiva, pero para quienes se aferran a la esperanza, la duda persiste. El fantasma del niño rey nos recuerda que, en tiempos de caos, la verdad puede ser la primera víctima. Volvemos a la Inglaterra medieval, a principios del siglo XIII, una era de reyes poderosos y luchas dinásticas. Aquí encontramos la trágica historia de un joven príncipe cuyo derecho al trono lo puso en el camino de uno de los reyes más infames de Inglaterra, Arturo I de Bretaña. Arturo nació en 1187. Era sobrino de dos leyendas, Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Según las leyes de la época, su derecho al trono de Inglaterra era superior al de su tío Juan, ya que su padre era el hermano mayor. Al principio, Ricardo Corazón de León lo reconoció como su heredero, pero luego cambió de opinión y nombró a su hermano Juan. Cuando Ricardo murió en 1199, estalló la crisis. Inglaterra aceptó a Juan como rey, pero los nobles de las posesiones francesas de la corona proclamaron rey a Arturo, un niño de 12 años, con el apoyo del rey de Francia. Comenzó una guerra entre tío y sobrino, con Arturo siendo utilizado como un peón por Francia. El momento clave llegó en 1202. Arturo, con 15 años, cometió un error fatal. Intentó secuestrar a su propia abuela, la formidable Leonor de Aquitania, que apoyaba a su hijo Juan. El rey Juan, mostrando una velocidad militar increíble, sorprendió a las fuerzas de Arturo, lo derrotó y lo capturó. El joven príncipe fue hecho prisionero. Primero en el castillo de Fales, donde, desafiante, se negó a someterse a su tío. Luego, Juan lo trasladó a un lugar más siniestro, la Torre de Rouen. En abril de 1203, Arturo de Bretaña desapareció. Tenía 16 años. Al igual que con los príncipes de la Torre, no hubo juicio, ni ejecución, ni anuncio. Simplemente se esfumó. El silencio fue ensordecedor, y las sospechas recayeron sobre el rey. Juan Sin Tierra ya tenía fama de cruel, y la desaparición de su sobrino solidificó su imagen de tirano. ¿Qué le pasó a Arturo? La teoría más extendida y espeluznante, registrada en crónicas de la época, es que Juan lo asesinó con sus propias manos. El relato, que pone los pelos de punta, cuenta que Juan, ebrio y poseído por el diablo, fue él mismo a la prisión, mató a Arturo en un arrebato de ira, ató una piedra a su cuerpo y lo arrojó al río Sena. El cuerpo nunca fue encontrado. Esta versión fue un golpe devastador para la reputación de Juan, y contribuyó a las rebeliones que finalmente lo obligaron a firmar la Carta Magna. Una segunda teoría sugiere un asesinato más calculado. Juan habría ordenado a sus hombres que se deshicieran del príncipe en secreto para poder negar su implicación. La desaparición de Arturo se convirtió en un arma de propaganda para el rey de Francia, que acusó a Juan de asesinato y la usó como excusa para confiscarle casi todas sus tierras en el continente. ¿Hay alguna posibilidad de que no fuera asesinado?
Una tercera teoría, muy improbable, es que Arturo murió intentando escapar. Es pura especulación, sin ninguna evidencia que la respalde. El caso de Arturo de Bretaña es un ejemplo de cómo un fantasma real puede destruir un reinado. La sombra de su sobrino desaparecido persiguió a Juan sin tierra constantemente, costándole el apoyo de sus varones y gran parte de su imperio. A diferencia de otros casos, aquí no hay leyendas de supervivencia. El final de Arturo parece haber sido definitivo y brutal. Su fantasma no es el de un rey que promete regresar, sino el de una víctima cuyo destino selló la reputación de un rey y cambió el curso de 2 reinos. Para nuestro último caso, viajamos al borde de la Edad Media, a un momento que cambió el mundo, la caída de Constantinopla. Aquí no hay intrigas palaciegas, sino un emperador que se desvanece en el apocalipsis de su propio imperio. Él es Constantino XI Paleólogo, el último emperador bizantino. Constantino XI heredó el trono en 1449. El Imperio Romano de Oriente, que una vez dominó 3 continentes, se había reducido a poco más que la ciudad de Constantinopla. Estaba rodeado por el creciente poder del Imperio Otomano y su joven y ambicioso sultán, Mehmed II, que solo tenía una meta: conquistar la ciudad legendaria. Constantino era un líder valiente y consciente de la desesperada situación. Intentó frenéticamente conseguir ayuda militar de Occidente, pero la Europa católica, desconfiada de los ortodoxos, ofreció poco más que promesas vacías. Constantino y su ciudad estaban solos. En la primavera de 1453, Mehmed II llegó a las puertas de Constantinopla con un ejército masivo y cañones gigantescos. Para defenderla, Constantino contaba con apenas 7.000 soldados. El asedio duró 53 días. Fue una lucha épica. Constantino dirigió la defensa personalmente, luchando codo a codo con sus hombres y rechazando todas las ofertas de rendición. Su respuesta fue clara: prefería morir a entregar la ciudad. El asalto final llegó en la madrugada del 29 de mayo de 1453. La noche anterior, sabiendo que el fin estaba cerca, Constantino fue a la gran catedral de Santa Sofía para una última y solemne liturgia. Cuando los cañones otomanos abrieron una brecha en las murallas, el caos fue total. Constantino, viendo que todo estaba perdido, se despojó de sus insignias imperiales para no ser capturado con vida. Se dice que gritó que la ciudad había caído, pero él seguía vivo, antes de lanzarse al combate una última vez, y allí, en medio de la batalla, Constantino XI, el último emperador de los romanos, desapareció. Mehmed II quiso encontrar el cuerpo de su valiente adversario. Algunos relatos dicen que se encontró un cadáver identificado como el del emperador por sus botas púrpuras. Pero otros insisten en que su cuerpo nunca fue identificado con certeza. Esta incertidumbre dio a luz a una de las leyendas más poderosas de la cultura griega, la del emperador de mármol. Según esta leyenda, justo cuando Constantino iba a ser abatido, un ángel descendió, lo rescató y lo convirtió en una estatua de mármol. Lo escondió en una cueva secreta, donde duerme, esperando el día en que los cristianos reconquisten la ciudad. Cuando ese día llegue, el emperador de mármol despertará para restaurar el imperio bizantino. Esta leyenda se convirtió en un pilar de esperanza durante los siglos de dominio otomano. Constantino no era visto como un líder derrotado, sino como un salvador durmiente. ¿Qué pasó realmente? La historia sugiere que Constantino XI murió como un héroe, luchando hasta el final. Fue el último César, y murió como un soldado anónimo. Pero la leyenda del emperador de mármol nos enseña algo profundo. En la derrota total, su desaparición le permitió convertirse en un fantasma de esperanza, un símbolo eterno de resistencia. El hombre murió, pero el emperador se hizo inmortal. Reyes devotos, niños prisioneros, emperadores leyendarios. Si algo nos demuestran estas historias es que ni todo el poder del mundo te protege de lo desconocido. Un trono vacío es una herida en la historia, una pregunta sin respuesta. Estos monarcas desaparecidos dejaron atrás mucho más que crisis de sucesión. Crearon mitos, alimentaron conspiraciones y se convirtieron en símbolos que definieron a sus naciones durante siglos. Nos recuerdan que la historia tiene más fantasmas de los que imaginamos, y que los mayores misterios no siempre están en tumbas olvidadas, sino en los tronos que quedaron inexplicablemente vacíos. Pero ahora te toca a ti. ¿Conoces algún otro monarca que se haya desvanecido sin dejar rastro? ¿Cuál de estas teorías te convence más? Déjame tus ideas en los comentarios, porque ya se sabe que la historia está llena de secretos, y las mejores conversaciones nacen de las mejores preguntas.
Gracias por acompañarnos en este viaje a los enigmas del poder. Nos vemos en el próximo misterio.